Hola, ¿cómo estás? Te voy a explicar lo que yo considero importantísimo para comenzar a estudiar inglés. Las personas dicen que tienen mucho problema para comunicarse con inglés, pero lo que pasa es que no tenemos mucho vocabulario. Y en este caso, considero que la parte más importante de vocabulario es los verbos. Los verbos en inglés son bastante importantes y se diferencian del español. Así que te los voy a explicar para que veas la importancia de comenzar con esto. Entonces, tenemos que los verbos en inglés están divididos en dos grandes grupos. Los verbos están divididos en primera instancia por los verbos regulares y los verbos irregulares. Ok, yo siempre hago la misma pregunta a mis estudiantes. ¿Qué significa regular? ¿Verdad? La gente dice, es algo normal, es algo cotidiano. O sea, como que no está muy claro. Pero en este caso, la palabra regular, digamos que está derivada de la palabra regla. ¿Sí? Hay una regla que se debe seguir para hacer unos cambios. En este caso, estos verbos que están aquí van a seguir unas reglas para cambiar de su forma simple o su forma sin conjugar para luego cambiar a pasado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En este momento lo que quiero que entiendas es el concepto de que en inglés hay dos grandes grupos de verbos, ¿verdad? En español pues no tenemos que pensar que si hay verbos regulares o irregulares, simplemente aquí en inglés sí, eso sí te tiene que dar. En el caso de los verbos irregulares, pues la misma palabra lo dice, es todo lo contrario a los verbos regulares. Es decir, que aquí lo único que vamos a hacer es utilizar nuestra memoria, porque lamentablemente no hay reglas que seguir. Ellos cambian mucho del presente al pasado y al participio pasado, que eso más adelante lo estudiaremos. Así que básicamente esos son los dos grupos. Al principio yo le digo a los estudiantes, debes tener, así como si fuese tu Biblia, tienes que tener una lista de verbos regulares y una lista de verbos irregulares. Las listas las puedes conseguir en en Google fácilmente, y lo más importante es que tengan 3 columnas o mínimo 4, ¿sí? La primera columna casi siempre le llaman base form o forma básica. La segunda es past tense, y la tercera es past participle, ¿sí? O pasado participio. Y por último, la traducción, que traduce, ¿sí? Entonces, esa lista debe tener esas mínimas características, porque si no, entonces no te va a servir la lista, ¿verdad? Esto es tanto para los verbos regulares como los verbos irregulares. Puedes colocar en Google lista verbos regulares PDF, lista verbos irregulares PDF, y ahí te salen una cantidad considerable. Para que tú te sientas que tienes bastante vocabulario, pues el reto number 1 es que te aprendas básicamente como 250 verbos. Estamos hablando de 250 verbos aquí con su pasado, serían ya 500, ¿verdad? Y su pasado participio serían 750. Y eso a la vez para los verbos irregulares. Así que allí estamos haciendo una cantidad de vocabulario bastante bueno para entonces nosotros podernos comenzar a defender con esto de
el inglés. ¿Ok? Básicamente esa es la primera parte de lo que te quería informar con respecto al inglés. Debemos comenzar por allí, tener ese vocabulario mínimo básico. Ok, así que vamos a comenzar rápidamente a decir cómo yo puedo utilizar un verbo, o sea, cómo tú puedes ver que un verbo, si tú tienes la lista a la mano, pues es muchísimo más fácil. Puedes detenerte aquí, buscas las listas de los verbos regulares e irregulares y luego entonces procedemos a comenzar a trabajar con estos verbos. ¿Ok? Así que comenzamos aquí. Vamos a comenzar con algo que se llama Simple Present Tense. Simple Present Tense. El Simple Present Tense en español es tiempo presente simple. Pero primero tenemos que entender cuál es el concepto, porque hay varios presentes, varios pasados, varios futuros, ¿verdad? Entonces, el primero es tener el concepto. Cuando yo hablo de Simple Present Tense, realmente lo que yo estoy hablando es de hábitos, ¿sí? Hábitos, costumbres, cosas, en otras palabras, cosas que se pueden repetir diariamente. Por ejemplo, desde que tú te levantas, ¿qué estás haciendo? Una cantidad de cosas que repites por hábitos, por costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, levantarse a las 5 de la mañana, ya eso es una costumbre, ¿cierto? Un hábito. Luego te bañas, lavas los dientes, te vistes, haces el desayuno, coges tu carro o tomas el bus para ir a tu trabajo o a tu estudio. Se me olvidaba desayunar. Así que todas esas cosas que haces por repetición, ¿verdad? Son hábitos, costumbres, pues están dentro de esta clasificación, por llamarlo así. También están lo que llamamos en inglés facts o hechos, realidades, cosas que son así y no van a cambiar. Si cambia, pues ya tenemos que estar preocupados. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, según lo que nos han enseñado, ¿verdad? Pues eso es un hecho, eso es una realidad. Cuando el agua hierve a 100 grados centígrados, pues ese es un hecho que no va a cambiar, ¿cierto? Cuando la Tierra gira, hace una traslación de 365 días y hace también su rotación sobre su propio eje 24 horas todos los días de la semana. Pues esos son hechos, ¿cierto? Que el agua se congele a 0 grados. Pues todas esas cosas son hechos. El hecho también, por ejemplo, de nacer en algún lugar. Uno nace en un solo lugar, independientemente si te estás moviendo de lugar para un lado para otro, pues el hecho es que naciste en un solo lugar, ¿sí? Yo soy de Colombia, eso nadie lo va a quitar. Tú eres de donde tú seas, pues nadie lo va a quitar. Así que esos son hechos, factores, y entonces también están incluidos dentro de Simple Present Tense. ¿Ok? Para nosotros hablar de un tiempo, siempre vamos a estar hablando de 4 formas. Vamos a estar hablando de la forma afirmativa, ¿sí? La forma afirmativa. Vamos a estar hablando de la forma negativa. Y vamos a estar hablando de la forma interrogativa, ¿sí? Okay, so we have affirmative form, negative form, and interrogative form. Tú dirás, pero son 4. Sí, porque en este caso, aquí, nosotros vamos a dividirlo. Perdón, pero es que mi tablero no está justo. Dentro de la forma interrogativa, nosotros vamos a tener unas preguntas que simplemente nosotros queremos hacer para que la respuesta sea un sí o un no. Y otras preguntas cuando yo quiero información, yo quiero more information, right?
Entonces aquí estamos hablando de 4 formas. Affirmative form, forma afirmativa, negative form, forma negativa, interrogative form, for a yes or no as a response, interrogativa para una respuesta de un sí o un no y para más información. Así que en esta parte el inglés parece matemáticas, porque yo te voy a dar unas estructuras, unas reglas, un orden, el cual tú vas a seguir para poder escribir una oración de manera correcta, ¿ok? Así que espero que te haya quedado claro cuándo es que nosotros utilizamos este tiempo y vamos a ver cuáles serían las reglas para poder trabajar con este tiempo, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces, como te digo, con la forma afirmativa. La forma afirmativa, por ejemplo, cuando yo digo, ¿verdad?, que me baño todos los días a las 5 de la mañana, o desayuno todos los días con chocolate y pan, o me tomo un jugo verde. O sea, esas son mis costumbres, mis hábitos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Primero, en inglés siempre debe haber lo que se llama un subject o un sujeto como español, ¿verdad? Es aquel que realiza la acción. Luego tenemos el verbo, the verb, y finalmente voy a colocar paréntesis porque a veces, dependiendo de lo que nosotros querramos decir, vamos a tener un complement o complemento. Depende de la oración, ¿verdad? Entonces el paréntesis para nosotros aquí significa que puede que sí, puede que no. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de, ¿verdad?, que yo desayuno todos los días a las 8 de la mañana, por decir algo. Entonces, el sujeto en este caso soy yo. Soy yo, ¿verdad? Luego, el desayunar, el verbo desayunar en este caso es have breakfast. Es la combinación de esas dos palabras, desayunar, have breakfast. Si yo quiero almorzar, yo digo have lunch, have lunch. Si yo quiero decir cenar, es have dinner, ¿sí? Simplemente voy a cambiar la palabra de acuerdo a lo que quiera decir, desayunar, almorzar o cenar. Entonces yo quiero decir que yo, pues por costumbre, yo desayuno a las 8 de la mañana. Entonces, I have breakfast at 8 a.m. ¿Sí? Y este es el orden mínimo que yo debo tener en cuenta para poder hacer una oración en forma afirmativa, tiempo presente simple. En este caso, cuando nosotros vamos a trabajar con pronombres personales que son tercera persona singular, es decir, el he, she o it, ¿verdad? He, él, she, ella, it para una cosa o animal, pues aquí nosotros vamos a tener unas reglas que tenemos que seguir y ya se las voy a presentar. Les voy a decir cuáles son las reglas, ¿verdad? Solamente es para estas tres, para la tercera persona singular. Entonces yo debo hacerle unos cambios aquí al verbo. Pues algunos estudiantes me dicen, pero ¿por qué tengo que hacer esos cambios? Bueno, pues porque son requisitos del inglés, o llamémosle capricho, como quiera llamársele, pero eso es lo que hay. Tenemos que ajustarnos a las cosas que inglés nos exige, ¿verdad? Entonces tenemos, voy a decir que mi hija desayuna también a las 8 de la mañana. Vamos a seguir con el ejemplo de desayunar, ¿verdad? Para seguir por allí. Bueno, entonces, en este caso, voy a decir, Laura
En este caso ya no es have breakfast, sino es has breakfast at 8 a.m. ¿Sí? El verbo ha cambiado en la tercera persona singular. Este es un verbo que está dentro de ese grupo que habíamos dicho adelante, que es un verbo irregular, ¿sí? Así que, pues ya tenemos un ejemplo. Pero me voy a ir directamente a las reglas, ¿ok? En términos generales, la primera regla, rule number one, es que por lo general casi todos los verbos en inglés lo que van a hacer es agregar una S, ¿sí? Entonces voy a hablar de que mi esposo trabaja todos los días. Entonces yo voy a escribir he o my husband, cualquiera de los dos, ¿verdad? My husband. Y si yo lo quiero reemplazar, digo he. Tenemos el verbo trabajar, que es work, pero en este caso, como es tercera persona singular, yo debo agregar una S aquí, ¿sí? Así que my husband o he works every day, ¿sí? O cualquier otro complemento. Puedo decir my husband works in a factory, my husband works in the mornings, my husband works at nights. Por eso es que el complemento pues varía de acuerdo a lo que se quiera decir, ¿verdad? Él es el que varía, pero en el orden siempre va a ser el mismo. Esa es la primera regla. La segunda regla dice que hay verbos que tienen doble consonante. Esa sería la segunda regla. Dice que los verbos tienen doble consonante. Por ejemplo, terminan en SH. Tienen también una terminación doble S. Tienen de terminación CH. Y tenemos la X. Dirás tú, pero la X no es doble consonante. A nivel de pronunciación, sí. A nivel de pronunciación tenemos que la X está teniendo el sonido de la K y la S al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo taxi, ahí se oye más claro, ¿verdad? Taxi. Tienen dos sonidos, ¿ok? Entonces tenemos el ejemplo de el verbo fish. Tenemos el verbo fish. Tenemos el verbo wash, ¿verdad? Pescar, el verbo lavar. Tenemos el verbo besar, kiss. Tenemos el verbo catch, atrapar, coger, así. Pues en este caso la regla dice que pues no puedo agregarle una S, ¿verdad? Porque serían 3 consonantes al final. Lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar la ES al final, ES at the end, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a seguir hablando de mi esposo. Yo digo, my husband, subject, my husband or he washes the dishes. Mi esposo lava los platos todas las noches, every night. ¿Ok? Y eso es verdad. My husband washes the dishes every night. My husband kisses me every day. Él me da besos todos los días. Kiss me every day. Every day. ¿Ok? Yo tengo un perrito que se llama Manchi. Entonces yo digo, Manchi catches the ball in the garden, en el jardín, ¿sí? Así que estamos viendo que hay reglas para cambiar los verbos o modificarlos en tercera persona singular. Déjame bajar un poquito acá
para que me veas mejor. ¿Ok? Entonces tenemos que esa es la segunda regla. La segunda regla para los verbos, para cambiar los verbos en tiempo presente con he, con she o con it. Ahora vamos para la tercera regla. La tercera regla dice que aquellos verbos que terminan en la consonante Y o Y deben cambiar. Esta debe cambiar por I latina para poder agregar ES. Pero ojo, va aquí, hay una condición. La condición es que antes de ella debe precederle una consonante. ¿Ok? Debe haber una consonante aquí para poder hacer este cambio. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el verbo fly. El verbo fly, que es volar. Entonces yo, por ejemplo, digo the plane, sujeto. The plane. Quiero decir que el avión vuela todas las mañanas a Estados Unidos, por decir algo. Entonces, the plane, mira que aquí hay una consonante, pues lo que voy a hacer es cambiarla según lo que dice la regla. Cambio a I latina y agrego ES. So we say, the plane flies to Colombia every day at 5 a.m. El avión viaja a Colombia todos los días a las 5 de la mañana. ¿Ok? Esas son las tres reglas que debemos tener en cuenta para trabajar con el tiempo presente simple, forma afirmativa, para la tercera persona singular, es decir, para he, para she y para it. Los otros pronombres personales, como son we, ¿verdad? Vamos a hacerlo como la listita, ¿verdad? Para que lo tengas bien en cuenta. Tenemos que los pronombres personales se dividen en I, we, you, and they. Y tenemos los otros que son he, she, or it. I, yo, we, nosotros, you, tú o ustedes, they, ellos o ellas, he, él, she, ella, it, para él o ella, que sea una cosa o un animal. Entonces recuerda que las reglas que te acabo de dar solamente se van a regir para la tercera persona singular, he, she o it. ¿Ok? Espero que hasta aquí esté claro de cómo vamos a trabajar con los verbos. Este es un ejemplo sencillo de cómo nosotros estamos viendo el uso de los verbos. Tenemos que trabajar con los verbos tanto en simple present tense, affirmative form, simple present tense, negative form, simple present tense, interrogative form. Asimismo, hay que hacer para el pasado, para el futuro, simple, y luego, después de tener todo esto claro, vamos a trabajar con presente continuo, pasado continuo y futuro próximo. Ya más adelante vienen otros tiempos más complejos, como es el presente perfecto continuo, y ya a nivel académico, para explicarle a las personas cómo escribir un texto, ya sea de forma activa o pasiva. Esto que estamos haciendo aquí, lo que hemos acabado de comenzar, es cómo trabajar con la forma activa. Cómo se trabaja con la forma activa. La forma pasiva es cómo se escribe académicamente. Por ejemplo, cuando yo digo en español, este trabajo ha sido elaborado por Luz Ospina.
Pues ese ha sido elaborado, se llama voz pasiva, donde lo más importante es lo que se ha hecho, más no quien lo realiza. Entonces, pero eso es una historia bien. Por ahora dejémosla allí descansando y quiero que te lleves esta información para tu casa, ¿verdad? Y primero te voy a dejar una tarea. Recuerda, vas a ir a Google y vas a buscar la lista de los verbos regulares, lista de los verbos irregulares, para entonces poder seguir explicándote las reglas que hay para el presente negativo, presente interrogativo, y luego incluir el tiempo pasado, que en el tiempo pasado es donde necesitamos esas listas, que las tengas ahí a la mano, que ya más o menos sepas algunos de los verbos. Y pues nada, si necesitas que te explique algo adicional o sobre esta primera explicación, pues déjamelo saber, por favor, para yo entonces entrar y darte las explicaciones correspondientes. Para mí es un placer poderte explicar. Este es mi primer video y espero que te guste, sobre todo que haya sido bastante clara y que le saques el mejor de los provechos, ¿ok? Entonces, pues no se diga nada más, a trabajar, y ya sabes, cualquier cosa me escribes que con mucho gusto te responderé, ¿ok? Bye.